Estamos en comunicación con Jenny Durán para seguir hablando del tema. Ella es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Jenny, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas noches, ¿cómo andás vos? Bueno, en primer lugar queríamos preguntarte cómo tomaron esta noticia del envío del proyecto de ley y cuál es su primera impresión acerca del proyecto. Bueno, la verdad que era algo que estábamos esperando y ustedes saben bien que es algo que veníamos presionando desde más o menos desde todo el año. Empezamos un año con mucha actividad, un año que tuvo que ver con un evento masivo el 19 de febrero en el Congreso de la Nación y en distintos puntos del país, y a partir de ahí, bueno, no paramos de presionar, así que imagínense que el 17 de noviembre era como el día esperado, y la verdad que recibimos el proyecto bien, nos pareció en términos generales que el proyecto está bien, es un proyecto pensado, elaborado y teniendo en cuenta también todo lo que se debatió en el 2018 y también teniendo en cuenta un poco cómo la campaña fue planteando los distintos temas, tanto para la despenalización como para la legalización del aborto en nuestro país, en función de cómo se incorporan, digamos, como distintas aristas al interior del proyecto que tienen que ver con todo lo que se garantiza, con los derechos que refrenda justamente este proyecto, lo preventivo, y después, bueno, lo que tiene que ver justamente con las modificaciones a los artículos del Código Penal y también con lo que tiene que ver con la educación sexual integral y lo que tiene que ver con respecto a cómo sería el proceso, digamos, de la realización de la práctica en cuanto, bueno, a los términos desde el momento en el que se solicita la práctica hasta el momento de la realización, y también, bueno, en función de eso, pensar la posibilidad de seguir capacitando a las efectoras y a los efectores de salud, pero también tener en cuenta un marco general de todos los derechos que se consagran con respecto a, bueno, capacitar, por ejemplo, desde la ley Micaela, también conocer en términos de derechos sexuales y reproductivos el derecho al aborto, en educación sexual integral también pensar en los contenidos, que esto también me parece que tiene que ver con ver cuál sería como la mejor redacción de los artículos que tienen que ver con eso, como para que quede claro, como para que no haya obstrucciones y como para que no quede en la nebulosa la necesidad de que así sea. Así que bueno, en términos generales nos pareció que la letra del proyecto está bastante bien, pero bueno, sabemos que el proyecto ingresa, también tiene estado parlamentario el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y una vez que ingresa en las comisiones hay un debate donde se ponen todos los proyectos a la vista. Jenny, ¿podrías contarnos muy brevemente, hablabas de los distintos proyectos, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que pueden destacarse con respecto al proyecto que presentó el Poder Ejecutivo el martes pasado y el proyecto que presenta la campaña nacional por el derecho al aborto? Bueno, hay algunas, voy a tratar de responderte, se cortó un poquito las palabras que estabas justamente diciendo, pero hay algunas cuestiones que tienen que ver, a ver, en principio, no sé si te lo voy a decir ordenadamente, pero en principio, por ejemplo, en la realización de la práctica, el proyecto de la campaña plantea desde el pedido de la práctica hasta la realización un término de 5 días y el del Ejecutivo 10 días. Después, cuando hablamos en el capítulo de educación sexual integral, como que se plantea que bueno, que tienen que ver y que se tienen que ajustar algunas cuestiones referidas a otras leyes, como las leyes de la Convención de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, etcétera.
o, no sé, Ley Micaela, o, bueno, la Ley 26150, que es la de educación sexual integral, pero no está, digamos, como bien claro de que los contenidos de la ESI deberían que deberían tener como tema el derecho al aborto. Entonces eso me parece que está bien que haya como una nueva formulación del artículo para que quede claro eso. Después, lo que tiene que ver con objeción de conciencia, el proyecto de la campaña no lo toma, hay una decisión política para no tomarlo, porque bueno, ya la objeción de conciencia es un derecho, entonces ya incorporarla es como que se promueve también la posibilidad de arrogarse esto, y nosotras sabemos bien que por más que sea un derecho individual y que sea algo que todas las personas tenemos derecho a ejercer, obviamente en términos de derechos sexuales y reproductivos se utiliza para obstaculizar los derechos de otras y de otros, en lugar de justamente arrogárselos para no estar, digamos, en contra de la conciencia propia, ¿no? Entonces, en esos términos es una herramienta que obstruye más que allana y que genera libertad de conciencia de la persona. Todo lo contrario, es algo que agrede y ataca y obstruye los derechos de otras y de otros. Así que bueno, en ese sentido va a haber mucho debate. La verdad que en el 2018 también se debatieron algunas cuestiones referidas a estas. Lo que sí me parece es que hay un crecimiento en la sociedad y que hay hay un clima de época diferente con respecto al 2018 y con respecto a cuál es el rol del Estado y cómo sería también la posibilidad de que el aborto sea legal en la Argentina, en función también que haya una equidad y una igualdad en el acceso y en la posibilidad de abortar de manera segura en todo el territorio nacional. Así que bueno, ahí hay como algunos detalles que en el debate que se dará seguramente en diputados y en el Senado habrá que ajustar, y me parece que hay una predisposición a intentar que justamente esté articulado, la formulación de los artículos amparen, aclaren y sean justamente muy entendibles y que sean implementables también en función de la garantía de los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos. Jenny, vos hablabas ahí de una diferencia entre el año 2018 y esta actualidad en términos de lo que es la aceptación social del derecho al aborto. ¿Pensás que eso puede influir de manera positiva en el debate dentro del Congreso? Y también si ustedes tienen algún sondeo hecho acerca de las opciones que van a votar los integrantes de ambas cámaras, teniendo en cuenta que ya empezaron a circular algunos rumores de cómo va a votar cada uno de los integrantes. Bueno, nosotras, ¿ustedes se escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Porque se entrecortan algunas palabras. Nosotras, bueno, ya venimos haciendo y venimos trabajando dentro del cabildeo parlamentario hace muchos años. Como sabrán, bueno, también como se renovó la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, estuvimos haciendo un punteo sobre esto y estuvimos también analizando cómo viene. La verdad que también fue parte de un trabajo de convencer hasta el propio Ejecutivo, de decir, bueno, los votos están, vayan a buscarlos, porque nosotras sabemos que los votos están, porque es lo que también estuvimos buscando durante todo este año. Fue una de las cosas que la campaña logró para convencer al Ejecutivo. Otra de las cuestiones también tenían que ver con que hay como un mito con que si se legaliza el aborto en la Argentina va a haber más presión en el sistema de salud,
y bueno, también eso fue parte de nuestro trabajo durante todo este año, demostrar que no, que justamente el sistema de salud se siente más resentido y más presionado en los términos de que en los abortos inseguros dejan casi 40.000 personas internadas, y que, bueno, en muchas ocasiones lamentablemente se mueren. Entonces, en ese sentido también decimos que es un proyecto que previene esto, porque y que además no se presionaría con la práctica misma, porque en la mayoría de los casos las prácticas son ambulatorias. Entonces, bueno, eso también fue parte del trabajo que tuvimos este año de convencer al Ejecutivo. Me parece que en ese sentido la sociedad lo entendió. En muchos casos, incluso muchas comunicadoras, comunicadores, tomaron las palabras que veníamos argumentando desde la campaña para también plantear este tipo de cuestiones. Así que, bueno, consideramos que este debate, que es un debate público, porque todo lo que sale con respecto al aborto legal en la Argentina ha generado como mucho debate, mucha discusión. Durante todo el año estuvo, digamos, en el debate público el tema, presionando para que lo sea también dentro del debate, esté dentro del debate político y finalmente en la agenda parlamentaria. Así que, bueno, sí, estamos como mucho mejor que en el 2018, y un poco, bueno, vos lo planteabas antes con respecto a cómo también está despenalizado el aborto a nivel social, porque, bueno, hay una sociedad informada también hay una generación que está exigiendo cambios fundamentales para ejercer su vida con mayores libertades y derechos. Así que, bueno, en ese sentido me parece que hay como una necesidad de que sea ahora que la Argentina tenga aborto legal.